Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un podcast cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Bienvenidos. Bien, hoy contamos con la guía, una vez más, de la psicopedagoga Lupe Carrión. Bienvenida. Muchas gracias, Génesis, una vez más por invitarme aquí. Es un gusto tenerla aquí y hoy vamos a hablar sobre el TEA, también conocido como el trastorno del espectro autista. Por favor, para empezar e iniciar en este tema, coméntenos cómo lo podemos definir al TEA. Bien, el TEA ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Empezando que es un diagnóstico que todavía le falta mucho estudio por delante. No es que sea nuevo, no es que sea reciente, siempre ha existido, pero no se lo había estudiado, no se lo había denominado como lo que era con las características que era. Hace muchos años los niños con TEA pasaban por muchos diagnósticos antes de saber qué. Exactamente. No, entonces surge primero el término Asperger, porque Hans Asperger fue una de las personas que, dijo, estos niños tienen estas y estas y estas características, y de ahí sale la denominación del término Asperger. ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? Más o menos estamos hablando de los años 40, aproximadamente, 1940, más o menos. Sin embargo, es una terminología que ya no se usa, e inclusive es bastante debatible ya para las personas de la comunidad y aquellos que han estudiado un poco la historia también de esta persona, rechazar el término Asperger porque era una persona alineada a las ideologías alemanas nazi. Oh, ya, entonces se deslindan totalmente, sí. Y allí viene el término del TEA. Exactamente, poco a poco empezaba, había la clasificación de Asperger, había autismo, decían autismo clásico, autismo verbal, no verbal, y realmente llegaron a un punto de decir, las manifestaciones son tan variadas que no podemos ponerle un nombre a cada una de esas manifestaciones, y ahí surge el término trastorno del espectro autista. Porque son muchísimas. Exactamente. Para englobarlas todas. Un espectro es algo que globaliza o abarca diferentes manifestaciones. Entonces, a partir de eso ya no se usa. Todavía vemos personas que dicen, yo soy Asperger o tengo un poco de autismo o cosas así, pero no, la realidad es que lo ideal es que sea un trastorno de espectro autista, y eso abarca todas las manifestaciones o todos los niveles de necesidad. No de gravedad, ya no le llamamos gravedad, sí, decimos gravedad leve o cual, pero más ligado a la necesidad de esa persona. Justamente leía, Lupe, que al ser tan amplio existen muchas diferencias en las personas con TEA, ¿no? Pueden haber algunas que tienen ciertas dificultades con el desarrollo cognitivo, con la sociabilidad, mientras que otras pueden llevar una vida, no creo que sea correcto decirlo normal. ¿Cuál es el término adecuado? Más adaptable con la sociedad, y a otras sí se les va a dificultar un poco, o lo van a hacer de mejor manera. Sí. Una de las distinciones que se hace cuando se emite un diagnóstico de TEA es la necesidad tanto a nivel social y luego a nivel verbal, ¿no? Y también, se hace la necesidad de distinguir si hay una cuestión cognitiva o no. No todas las personas con TEA son personas superdotadas. Exactamente, con unas capacidades impresionantes como esta serie de The Good Doctor. Sí, la de Big Bang Theory. O la de Big Bang Theory, exactamente. No todos, porque hay TEAs que sí, efectivamente, tienen unas altas capacidades, como hay TEAs ligados a la discapacidad intelectual también. Y personas con promedio intelectual normal, medio alto, medio bajo, como todas las personas, ¿no? Entonces siempre se ha dicho, ¿por qué? Porque había mucho estereotipo a partir de series, de películas, de que las personas con TEA son extremadamente inteligentes. Así es. ¿Ya? Y eso es una característica diferente, un diagnóstico que suele acompañar como suele no acompañar a estas personas. Lupe, respecto a los signos y síntomas que pueden ir presentando en los niños o adolescentes y adultos también, respecto al TEA, también está la dificultad para sociabilizar o detectar emociones en los otros. Leía incluso que ellos pueden llegar a no percibir si están haciendo daño a alguien más. ¿Eso es cierto? Exactamente. Como decía, hay dos fuentes primarias, ¿verdad? La parte de la comunicación y la parte de la socialización. La parte de la comunicación también tiene sus escalas, ¿verdad? Hay
hay lo que se llama autismo no verbal, que son aquellas personas autistas que no logran entablar, no tienen palabras, no pueden hablar, hacen sonidos, no se comunican, a veces tienen ciertos aparatos adaptativos para poderse comunicar, ¿no? La tecnología ayuda mucho a eso, como hay autistas completamente verbales que pueden hablar muy bien. También hay personas autistas que hablan, pero no tienen, una cosa es el lenguaje y otra cosa es la comunicación. Claro. Hablar no es lo mismo que comunicar. Que Entonces, entender lo que la otra persona está queriendo mantener expresar. una conversación. No, en el autismo hay algo llamado, fuertemente llamado la ecolalia, que es la repetición de las palabras propias o de otras personas. ¿Ya? Entonces, eso también es una de las tantas variantes que hay. Y en la parte de la socialización también. Existen personas TEA que socializan bastante bien, hay otras que no logran socializar ni con los pares ni con adultos. Y una de las cosas que pasa con el TEA es que hay poca conciencia del esquema corporal, es decir, del cuerpo, y hay una altísima tolerancia al dolor. Entonces, posiblemente cuando tengan un desborde, se autoinflijan o pueden llegar a golpear a otras personas porque no son conscientes del daño que pueden causar. o del dolor. El dolor como tal. O sea, vemos personas, vemos niños que, por ejemplo, se golpean o cosas así y no sienten ese dolor realmente en ese momento, no lo logran sentir. O también podemos ver la otra punta, extremada sensibilidad al dolor, porque la parte sensorial también está en el TEA. A los sonidos, a las texturas, a las iluminaciones, a los colores, sobre todo los sonidos y a las texturas es lo que más se da. Poca tolerancia, vemos ahí estos recursos adaptativos para personas con TEA, que son estos audífonos de cancelación de sonido, ¿ok? O, por ejemplo, no logran tolerar ciertas texturas, o sea, ciertas telas, o cuando son más chiquitos, por ejemplo, están en las escuelas, la goma, las escarchas. Eso les puede llegar a molestar. Les puede llegar a irritar mucho al punto de que tengan una crisis, ¿ya? Por la baja tolerancia que tienen a esta parte sensorial también. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Porque le comento, hace algunos años yo tuve una experiencia, ingresé al baño de un centro comercial, me lavé las manos, luego cuando fui al secador estaba una madre con su hijito, habrá tenido él unos 4 años. Activé el secador y eso pues hace un ruido bastante fuerte y el niñito comenzó a llorar. Y yo me quedé como, Dios mío, ¿qué pasó? Y ella me dijo, ¿puedes ya no tocarlo? Es que mi hijo tiene autismo. Y yo no supe qué hacer, eso fue hace muchos años. Entonces, claro, la educación también es fundamental para saber cómo actuar en estos casos. Sí, bueno, uno de los temas que es lo que más hemos tocado en las otras veces es la sensibilización que tienen que tener las personas y la empatía. Ya, el mundo está hecho para las personas que no tienen ningún tipo de dificultad. Así es. ¿No? Y por eso es que estos grupos vulnerables tienen que hacerse oír de alguna manera para ir adaptando poco a poco. Pero es muy complicado. El mundo como tal no está hecho para ninguna persona con una discapacidad, con un trastorno, con una necesidad o de un grupo diferente. Entonces, creo que la información, ahora estamos en una época en que hay mucha información. También hay mucha gente que dice, ahora todo el mundo tiene TEA o hay como que hay muchos niños con TEA, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, hay 1000 explicaciones o teorías que saca la gente. Más que todo, la razón por la que ahora hay más TEA es porque hay más información para poderlo detectar. Antes uno podía tenerlo y no sabía. Exactamente, ¿no? Y eran niños malcriados, se confundió mucho a veces a los niños con un TEA más complicado, por decirlo de alguna manera, con cuestiones esquizofrénicas, discapacidad intelectual, niños poco tolerantes, con falta de límites. No iba por ahí. Ahora hay más información y por eso es que ahora hay más diagnósticos, no es porque ahora hay más TEAs, sino porque ahora hay más herramientas para poderlo. Exactamente. ¿Qué podemos hacer, tanto como las familiares que tenemos a alguien con TEA, como aquellos que no y no sabemos qué hacer? Es preguntar. O sea, por ejemplo, en este caso, si la mamá dice no lo hagas, yo decir, ok, no lo hago. ¿Por qué? Porque, o sea, realmente no te puedo decir algo así tal cual a rajatabla por las diferentes manifestaciones. Probablemente otro niño con TEA no le moleste el sonido de la secadora de manos y otro niño puede llegar a tener una crisis muy fuerte. Tremenda, claro. Entonces,
saber, empatizar un poco, preguntar qué se puede hacer, qué no se puede hacer con el caso específico que tenemos ahí delante. Y también los padres, cuando son niños o ya cuando son adultos y ya reconocen qué es lo que necesitan, saber cuáles son los recursos que necesitan para poder afrontar el mundo como tal. Es decir, si yo tengo un niño con una hipersensibilidad al sonido, probablemente voy a necesitar los audífonos de cancelación de sonido, ¿ya? Entonces... Y otra cosa que es necesario, y para mí siempre es importante cuando se habla de TEA, es hacer el llamado a que el TEA no se manifiesta para nada similar entre hombres y mujeres. Ah, es distinto. ¿En qué se diferencia? Totalmente distinto. Las mujeres suelen ser las menos diagnosticadas, y decimos que hay estadísticas que... inclusive el TEA antes se representaba con el rompecabezas de color azul, ya, porque decían que era un diagnóstico más de niños. Lo que sucede es que las mujeres se manifiestan muy diferentes y pasan desapercibidas muchísimo tiempo. Tengo una duda que me surge así. ¿Pueden llegar las mujeres con esto a la adultez y quizás allí surgen los estigmas de, no, seguro está con el periodo? Sí, o sea, es una de las cosas que más pasa cuando uno estudia la comunidad de personas con TEA, es que las mujeres casi siempre reciben, no casi siempre, perdón, pero algunas mujeres reciben su diagnóstico cuando a su hijo lo diagnostican con TEA y se dan cuenta que son muy similares y decide hacerse una evaluación. Estamos hablando de mujeres de 30 y pico de años, de 40 y pico de años recién recibiendo un diagnóstico, donde han pasado toda su vida con diagnósticos como depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad, persona extremadamente tímida, persona antipática, que no sabe qué le sucede, con las emociones a flor de piel y llora por todo, hipersensible, cuando realmente tenemos una persona una mujer con diagnóstico con TEA que no ha sido diagnosticada nunca. Y precisamente, ¿cuándo comienzan a haber señales en los niños de TEA? ¿Desde qué edad? El diagnóstico de TEA es uno de los poquísimos diagnósticos que se puede dar a muy temprana edad, ¿no? En la parte... Tanto la parte psicológica como psicopedagógica, hay diagnósticos que tienen una edad establecida que antes de eso, por más síntomas que uno vea, uno no puede emitir un diagnóstico. Puede ser otra cosa. Por ejemplo, un niño con déficit de atención no puede ser diagnosticado antes de los 7 u 8 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cerebro no ha tenido todavía el desarrollo. Un niño con dislexia y discalculia, lo mismo, 7 u 8 años. Una persona ya en la parte psicológica, un trastorno de personalidad, no se puede emitir antes de los 18 años. Pero el diagnóstico de autismo es uno de los pocos diagnósticos que se puede ver señales desde los 6 meses de vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a los 6 meses de vida los niños empiezan a tener algo llamado la sonrisa social. Es decir, no sonríen por reflejo, como vemos que, está sonriendo bien chiquitito. No, eso es un reflejo de los bebés. La sonrisa social es una respuesta a cuando alguien me sonríe. Como un juego. Ya. Mi mamá me sonríe, yo la miro, sonrío, alzo las manos. Cuando los niños empiezan a presentar ese tipo de cosas, son los primeros signos que vemos. Las alertas. La falta de lenguaje, por ejemplo, la poca tolerancia a ser tocado, ya, son los primeros signos que vamos viendo. Una cosa es un berrinche, que le decimos a un niño, y otra cosa es una crisis de una persona con autismo. Es muy diferente. La forma en la que se aborda ese tipo de crisis también se maneja muy diferente. Por ejemplo, un niño con un berrinche probablemente se le recomiende y diga, bueno, haga contención, abrace, alguna cosa. Un niño con TEA probablemente es déjelo. Si lo toca, lo pone peor. Claro, porque no toleran muchas veces el contacto físico. Y me mencionaba que eso puede ser hereditario, o de qué otras formas puede llegar a pasar. El autismo es esas causas desconocidas, o como uno le dice, multicausales. Ahora se lo entiende como un diagnóstico del neurodesarrollo. Es decir, hay una parte neurológica y hay una parte del desarrollo. Una familia que tenga un antecedente de TEA tiene mayor probabilidad de tener un niño con autismo, sí. Pero no necesariamente va a ser así. O sea, es más o menos igual como cuando sucede el síndrome de Down o el déficit de atención, que el porcentaje de posibilidad aumenta, pero no es determinante. ¿Ya? Como puedo tener un padre regular, ¿verdad?, que no tenga ningún diagnóstico, y tengo un hijo con TEA. Puedo tener varios hijos y uno solamente tiene TEA o dos tienen TEA, y ese TEA se manifiesta de diferentes maneras. Me ha tocado ver familias donde son 3 hijos, de los cuales 2 tienen TEA. Una va muy bien, se adapta súper bien, y otro es no verbal y no habla.
Entonces ahí es un tratamiento distinto. Y ahí, por ejemplo, en ese tipo de situaciones es que vemos y decimos, bueno, aquí hay una alta carga genética del TEA. Okay. Aquí lo vemos, o sea, cuando vemos o una madre con un hijo, un padre con un hijo, primos, ahí decimos, bueno, aquí hay una alta carga genética del TEA. Pero no es siempre como tal, ¿no? Porque el TEA es multicausal, puede ser muchas cosas. Puede ser también por alguna enfermedad que la madre contrajo durante el embarazo. Lo pregunto porque lo leí en internet, pero pues siempre es cuestionable. Es que como el autismo se le dice multicausal o causa desconocida, toda probabilidad es posible. Ah, ok. ¿Ya? Toda probabilidad es posible. También hay casos de niños que en el momento de nacer o los primeros meses de vida, algo pasó en su desarrollo que termina pues teniendo TEA, ¿no? Y se han hecho muchísimos estudios para encontrar la causa, algunos que han hecho bastante daño, otros que han sido muy beneficiosos, pero hasta ahora no se puede encontrar una causa específica. No podemos decir, es que en el cerebro en tal... No se puede todavía. Siguen estudios y ya se llegó al punto de que es algo del neurodesarrollo. Efectivamente, el cerebro de las personas autistas funcionan diferente, pero no quiere decir que vamos a encontrar en un lóbulo del cerebro específicamente pasa algo, o a nivel de un cromosoma, o a nivel... No, eso no se ha dado. Con todos los estudios que hay, dudo mucho que se llegue a encontrar algo, y creo que en la forma en la que estamos, que es algo del neurodesarrollo, está bastante bien alineado a lo que las personas autistas necesitan. ¿Y cuáles son los distintos tipos de tratamientos que pueden desarrollarse en las personas con TEA? Bueno, una vez más depende de la necesidad de la persona con TEA. Pero digamos que las más estandarizadas son la terapia psicológica por el tema de conductas y el tema de socialización, la terapia psicopedagógica porque, por ejemplo, los estudios nos dicen que los niños con TEA tienen mayores dificultades a nivel motriz. Entonces su motricidad fina o a veces su motricidad gruesa tiene que ser trabajada a nivel académico también, y la terapia del lenguaje también. Porque necesitan más refuerzos que otros niños. Porque los niños con TEA, una de sus afectaciones es el lenguaje, ¿no? La parte verbal. Es tanto así que es una de esos pilares que se evalúan. Entonces, sea que hable, porque a veces hablan pero no se comunican, o que no hablen, o que encuentren señas o lo demás, una forma de comunicación. Es importante que haya una forma de comunicación. Algo muy común que sucede es que, por ejemplo, llega a la consulta padres que con un niño, un ejemplo, 2 años y medio, y dicen, es que mi hijo es muy independiente, él no me necesita. Él si quiere algo va, coge una silla, se levanta, coge lo que necesita y ya está. Y no me necesita, es muy independiente. No, es correcto. No es independiente, es que la otra persona no está. Porque en el TEA la otra persona no es que no está, pero casi que no está. Porque eso dicen, están en su propio mundo. Los demás pasan desapercibidos, por eso no responden al nombre, ¿no? Pero hay que desarrollar. Pero hay que desarrollar. Entonces uno dice, no es que sea independiente, es que usted no es una vía para comunicarse, no se está comunicando. Un niño lo que tiene que hacer es decir, mamá, agua, mamá, comida, mamá, teta. No coger y solucionarlo solo. A esa edad no, claro. A esa edad no. Entonces son esos indicadores que a veces se van viendo, niños que no responden al nombre. Antes de emitir siempre un diagnóstico de TEA, también se pide hacer una evaluación auditiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, es como que no me escuchara. Lo llamo y no me escucha. Le digo algunas cosas y no me responde. Entonces, descartamos la parte auditiva y ahí también seguimos, porque es importante hacerlo. Ahora, también obviamente hay personas con discapacidad auditiva que pueden tener TEA también. Porque falta la comunicación. Y en las instituciones educativas, ¿cómo se está tratando esto? ¿Cómo hacen para llevar un correcto desarrollo de los niños con TEA y que funcione toda el aula de la manera adecuada, ¿no? Sí, bueno, es muy complicado. La verdad es que lo que está escrito con lo que se hace es totalmente distinto. Yo he tenido la experiencia bastantes veces de ser terapeuta de diferentes edades, de personas con TEA que están escolarizados, y es una lucha constante como terapeuta y como familias. Primero, el hecho de que lo acepten en una institución educativa. Todavía, lastimosamente, a pesar de toda la información que hay mucho estigma ya de lo que es un TEA, y todos conseguimos el TEA como el TEA clásico que se le decía, el niño que se está balanceando, el niño que grita, el niño que golpea o se golpea, que no habla. Esa es la concepción que la gente suele tener del TEA, o el estereotipado que vemos en películas o series, ¿verdad? Entonces, hay primero que todo
la posibilidad de que un padre encuentre una escuela que quiera acoger a su hijo, desde ya es complicado. desde ya es complicado. Muchos padres tienen que mentir cuando van a una escuela y decir que no, ya cuando está dentro y decir, bueno, sí, pero ya está dentro. ¿Por qué? Porque es una búsqueda constante y constante y constante de una institución educativa para que los puedan aceptar. Ahora, dentro de eso, lo ideal es que un niño entre al programa de inclusión y que siempre los niños con TEA, las personas con TEA tienen que tener el acompañamiento terapéutico bastante tiempo, ¿sí? Porque uno los ayuda a desarrollar diferentes capacidades. Y a veces, por ejemplo, hay periodos de descanso que se les dice, el TEA es uno de esos diagnósticos que necesita todo un equipo, ¿no? Psicólogo, psicopedagogo, terapeuta del lenguaje, neurólogo, psiquiatra no mucho porque no se suele usar medicación en TEA, porque no es necesario como tal, a menos de que haya otra cosa que lo necesite. Pero estamos hablando de 3, 4, 5 profesionales que están acompañando al niño, ¿no? Entonces, de por que no siempre hay todos en las instituciones educativas. Que lo hace de manera externa el padre. Que eso es una cuestión externa que el padre tiene que hacer y se entiende de que al ser todo un equipo se necesita tener muchas veces recursos para sostener todo eso de ahí, ¿verdad? Y es un equipo que lo acompaña casi que a lo largo de su vida porque las manifestaciones que tiene como niño no las va a tener como niño más grande, peor aún cuando entre la pubertad, es terrible, ¿no? Por todos los cambios del cuerpo, si para una persona regular es terrible los cambios del cuerpo, no se diga una persona que tiene dificultades en la concepción del cuerpo, ¿no? Los cambios de la pubertad. Cuando ya son adolescentes y empiezan a entender las relaciones amorosas y cuando son adultos y van a la universidad y quieren la inserción laboral, es muy complicado. Se supone que las escuelas, los colegios, las universidades y los trabajos deben de tener una mirada inclusiva, pero es muy complicado. Una vez más, o sea, se exige y es un mundo que no está listo o no está preparado para la inclusión como tal. Entonces no se está haciendo lo suficiente en las instituciones por los niños. Por lo menos en TEA. nuestro país no se está haciendo lo suficiente, nos falta mucho, obviamente tenemos un camino y sí, en papeles y todo lo demás, hay muchas cosas positivas, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, o es un niño que ingresa con adaptación, que es lo que se le conoce como adaptaciones curriculares, tiene que, a veces y muchas veces piden esto denominado la maestra sombra, que es una maestra que está con el niño, como su nombre lo dice, o sea, es la sombra del niño, pero ¿qué sucede con la figura de la maestra sombra? Que está a veces, la institución pide la maestra sombra para que sea la maestra sombra quien se encargue de todo lo del niño. Y tampoco es así. Y no debe Tiene ser que así, ser con porque la profesionales. maestra sombra tiene que ser un puente entre el niño y el aula. Okay. No es que el niño está ahí con su maestra sombra y la maestra explica a todos los demás niños y la sombra hace todo. Entonces el niño nunca se está integrando. Y la maestra del aula nunca logra hacer realmente las cosas para conectar con ese niño e integrarlo, porque está la sombra. Así es. ¿No? Entonces la maestra sombra tiene que ser ese puente para que el niño se integre, el niño se incluya, el niño participe. No es aquella que está personalizado. Para eso lo tengo en mi casa o lo tengo en una escuela especializada o recibiendo terapia. ¿Para qué lo voy a llevar a una escuela? Y para ir culminando, psicopedagoga, la sociedad, ¿qué puede hacer al respecto para comenzar a educarnos un poco más en este tema? Porque muchas veces es difícil. De hecho, a lo largo del episodio he tenido como temor de dar algún mal término respecto a las personas con TEA, por el desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como sociedad aportar al desarrollo de las personas con TEA? Yo creo que hay dos vías muy importantes. La primera es la información, espacios como estos, por ejemplo, estudios, programas, información en general, ¿no? Y la segunda, que las personas con TEA también tienen voz. Y hay personas que también tienen una comunidad. Escuchar a las personas, a los que ya son adultos, que ya pueden hablar por todo lo que han pasado, es muy valioso. Lo digo ya desde un punto como terapeuta, inclusive, que trabajó y ha trabajado muchos años con autismo. El momento en que yo empecé a seguir en redes sociales, a leer, a ver videos de personas autistas que ya son adultos, cómo fue su infancia, qué hicieron, qué tipo de terapias les gusta, qué tipo de terapias no les gusta, qué esperan de las demás personas, cómo debe ser la inclusión, uno entiende, porque no hay mejor forma que escuchando a las personas que están ahí mismo. Se hace más fácil el cambio. Exactamente, entonces, y a veces, y es complicado porque los mismos terapeutas tenemos ideas de estilos de terapias o cosas así, y decimos, es que esto es muy bueno, y luego escuchamos a la comunidad y dicen, no, es que no.
No es así, no es así como lo ven, no es así como lo esperamos, no es lo que necesitamos. Nosotros decimos, ok, es que esas son las personas que lo viven, esas son las personas a las que tenemos que escuchar. Claro. No, obviamente es valioso los estudios y todo lo demás, pero no hay mejor fuente que aquel que está viviéndolo. Entonces, escuchar a las personas con TEA creo que es importante, y ellos hablan con libertad, no son personas que creo que no se ofenden por un mal uso de un término, por desconocimiento, más bien por una imposición de conociendo, te impongo y digo es que no, es que las cosas son así. ¿No? A menos a que yo diga, no, yo no conozco, explícame, perfecto, lo van a hacer y lo van a explicar. Muchísimas gracias, psicopedagoga Lupe Carrión. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un siguiente programa.